Seguir con el tema 5. Ya vimos el último día todas las obligaciones que había por parte del empresario y nos quedamos en la vigilancia de la salud, que ya comentamos, que es la parte médica. En España se realiza principalmente a través de los servicios de prevención ajenos. Alguna gran empresa, su servicio de prevención propio, asume la medicina del trabajo y por lo tanto tiene médicos y DUEs internos, pero esto solo pasa en empresas de gran tamaño. Lo más habitual, al ser la actividad más costosa, porque requiere de dar de alta un centro sanitario y autorizarlo como tal, normalmente se contrata con el servicio de prevención ajeno. Entonces ya vimos la obligación del empresario de ofrecer a sus trabajadores los reconocimientos médicos, que es un derecho para los trabajadores, salvo supuestos excepcionales en los que se convierte en una obligación también para los trabajadores. Vimos que tiene un doble contenido, la información médica personal, que quedará en el vínculo entre trabajador y personal sanitario. El empresario no la conocerá, pero luego tenemos las conclusiones de aptitud, que estas sí van a ser conocidas por el empresario. Y que ya vimos que podían ser las de apto, que en principio quiere decir que se puede seguir realizando el trabajo porque no hay incidencias y se puede seguir trabajando de la misma manera. Luego tenemos el apto con restricciones, cuando hay alguna tarea que puede ocasionar algún perjuicio o algún menoscabo en la salud de la persona y por lo tanto debemos adaptar el puesto de trabajo. Y luego el no apto, que quiere decir que pues esa persona no puede seguir en ese puesto en las condiciones en las que estaba porque puede haber algún peligro para la persona, ¿no? Entonces, aquí simplemente os quería hacer la reflexión de que cuando tenemos el deber genérico de adaptar el puesto de trabajo. Esto ya venía en aquel artículo que vimos hace ya semanas de los principios de la ley de prevención, que era una copia además idéntica de la directiva europea. Entonces, lo que sí que os quiero comentar, aunque es un tema bastante jurídico, es que a veces las empresas presionan al servicio de prevención para obtener un no apto, porque claro, el no apto implica la separación del puesto de trabajo, entonces se procede al despido del trabajador por causas objetivas, es decir, con una indemnización de 20 días por año trabajado. Entonces, simplemente lo que quería comentaros es que cuando se produce un despido de este tipo, esto se puede llevar luego al juzgado de lo social y que no es cierto que con un no apto, si se despide al trabajador, entonces ese despido vaya a ser procedente, sí o sí. Ni tampoco es cierto que con un apto con restricciones no se pueda proceder al despido si se demuestra que no hay posibilidad precisamente de adaptar el puesto de trabajo. Por lo tanto, lo importante será fundamentar ante el juez el concepto de la ineptitud sobrevenida de la persona. Y como veis aquí, pues tenemos varios ejemplos donde veis que el despido puede ser procedente o improcedente con independencia de la calificación de apto con restricciones o de no apto. ¿Por qué os lo comento esto? Porque lo que quiero poner el foco es en que el empresario tiene el deber de adaptar y recae sobre él la carga de la prueba de que no puede darle al trabajador tareas que sean compatibles con su estado de salud. Si lo consigue demostrar de esa manera,
no va a ser tan importante el que haya tenido un apto con restricciones o un no apto. Porque, como veréis también, hay sentencias que con un no apto emitido por el Servicio de Prevención, dice el juez que no es infalible esta calificación por parte del Servicio de Prevención, si no va acompañada de la prueba por parte del empresario sobre si había posibilidad o no de ofrecer al trabajador tareas compatibles con su salud. Y aquí es muy importante tener en cuenta el tema de la versatilidad del puesto de trabajo. Estamos hablando de adaptación del puesto de trabajo. No estamos hablando de una obligación de reubicar a la persona en otro puesto distinto. Si a mí me han contratado como conductor y no puedo conducir, la empresa no tiene por qué reubicarme de administrativo. Ahora, si me ha contratado de conductor y tengo una restricción al tema, por ejemplo, de manipulación de cargas, bueno, pues a lo mejor con haciendo trabajo en equipo o con medios mecánicos se puede adaptar el puesto para que yo siga trabajando. Por lo tanto, simplemente que os quedéis con esta idea, que existen unas calificaciones de aptitud que tienen una trascendencia en la esfera laboral de la persona, que pueden llegar a implicar incluso la finalización de la relación laboral, porque al fin y al cabo no podemos tener a una persona en un puesto que le pueda causar un daño, y que a nivel de los juzgados no es tan importante el si han dado un apto con restricciones o un no apto, sino que por parte del empresario se haga el esfuerzo probatorio sobre las posibilidades o no de adaptación. Y bueno, aquí simplemente abriros otro capítulo. Hemos dicho que la regla general es que solo los trabajadores que quieren realizan el reconocimiento médico. La regla general es el carácter voluntario. Solo se exceptúan cuando sea imprescindible, fijaros que lo que dice la norma es imprescindible, para evaluar las condiciones los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Este es un caso que no se da mucho, se trataría de algunas circunstancias donde no estemos seguros de la peligrosidad y por lo tanto debamos monitorizar la salud de un colectivo concreto para ver si se está produciendo alguna incidencia o no. Luego tenemos, paso al último, que son los casos establecidos específicamente en una norma. Entonces, en España, la obligación de reconocimiento la encontramos en trabajos expuestos a amianto, a ruido, a plomo y derivados iónicos y a radiaciones ionizantes. Y luego tenemos una causa que es cuando sea imprescindible para verificar si el estado de salud puede constituir un peligro para el propio trabajador o para terceros. Me voy a referir ahora a esta causa, puesto que hay dos puntos de vista muy distintos. Quien considera que esto se debe predicar por puesto de trabajo, por la peligrosidad del puesto, y quien considera que se debe aplicar individualmente, trabajador por trabajador. Por poneros un ejemplo, una persona que maneja carretillas elevadoras, el punto de vista de puesto de trabajo, pues hay riesgo de atropello, se han producido accidentes en los últimos años, por lo tanto, obligación para todos los carretilleros. El punto de vista individual, analicemos los accidentes con carretillas del año anterior, tiene que ver con exceso de velocidad, conducir en una zona que no está señalizada, conducir por una pendiente, marcha atrás, nada de esto tiene que ver con la salud y por lo tanto el reconocimiento médico obligatorio debería ser no para los 15 carretilleros de la plantilla, sino para aquel carretillero que presenta alguna circunstancia particular, que se duerme, que se le cae la carga,
que tiene problemas con los compañeros, etcétera, que nos permita singularizar en su caso. Entonces, voy a ir rápido en esto porque además es una parte que yo considero que es muy interesante, pero no tiene tanto desarrollo en el temario. Simplemente para que veáis que las sentencias iban más a la perspectiva individualista, como os digo, porque este es un vigilante de seguridad en una obra que está aislada, en una zona despoblada, pero, bueno, se le indicó el reconocimiento médico obligatorio, no quiso, no venía, y al final se le despidió. Y fijaros que aquí el hecho es que tenemos una circunstancia individual, que es que el trabajador presentaba una sordera manifiesta que se hizo evidente incluso en el propio acto del juicio. Por lo tanto, tenemos una circunstancia, no es para todos los vigilantes de seguridad de todas las obras, sino es para este supuesto concreto por la peculiaridad del trabajador. En esta línea, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia dijo que los conductores de autobuses metropolitanos tampoco tenían carácter obligatorio y lo argumentaba diciendo que la accidentabilidad en autobús no está relacionada con la salud, sino con, igual que antes hablábamos de las carretillas, con el exceso de velocidad, con la distracción, con la somnolencia, etcétera, etcétera. Y ponía en duda la proporcionalidad, es decir, qué efectividad tiene un reconocimiento médico anual sobre el estado en que la persona se sube al volante cada día. Bueno, simplemente dejaros constancia de que ha habido un cambio de tendencia, porque el Tribunal Supremo, que es el máximo organismo judicial, dijo que para brigadas de emergencia, que son como guardas forestales, carácter obligatorio para 700 brigadas. Por lo tanto, no para para todos por igual. Y eso ha ido evolucionando y también dijo para vigilantes de seguridad, como veis son sentencias de los últimos 6-7 años, y también para conducción de vehículos con pasajeros y trabajos en altura. Por lo tanto, bueno, lo cierto es que hay cada vez una mayor tendencia al carácter obligatorio de los reconocimientos médicos, porque en vez de interpretarse a través de circunstancias subjetivas, individualizadas, se interpreta en hipótesis por la peligrosidad del puesto. Yo no lo comparto del todo, es como esta sentencia del Supremo, como os he indicado también, estima la obligatoriedad para el riesgo de caídas en altura. Pero claro, es que para las caídas en altura adoptamos unas medidas preventivas que controlan ese riesgo. Y lo que dice el artículo es que el reconocimiento médico sea imprescindible. Entonces, hagamos el reconocimiento médico al que tiene vértigos, al que se marea, al que se duerme, pero realmente para el resto, con las redes, el arnés, la línea de vida, tendremos el riesgo de caída en altura bien controlado. Pero, al margen de cuál sea mi criterio, simplemente os quería dejar anotado que la regla general es el carácter voluntario, la excepción es el carácter obligatorio, pero que se está extendiendo el ámbito de la obligatoriedad en función de la peligrosidad del puesto de trabajo. A ver, que ahora no sé por qué no está avanzando. A ver. No avanza más adelante. Para atrás sí que va y para adelante no va. A ver, no entiendo por qué está pasando esto, pero enseguida lo vemos. Y luego, por otro lado, comentaros también, a ver, voy a cargar enseguida el... Vale.
Perfecto. Y bueno, como también comentamos, la vigilancia de la salud también debe tener carácter gratuito para el trabajador, no debe suponerle ningún coste y debe ser específica en función de los riesgos. ¿Qué quiere decir? Que los reconocimientos médicos no son iguales para todos. Para un administrativo, a lo mejor serán cada 3 años y con un perfil de reconocimiento más básico. En cambio, para una persona expuesta a fibras de amianto o a polvo de sílice, a lo mejor será cada año o cada 2 años y deberemos aplicar el protocolo sanitario que obliga a realizar placas de tórax para ver si puede presentar síntomas de silicosis o de cáncer de pulmón. Por lo tanto, como os digo, se trata de un reconocimiento médico específico en función del riesgo concreto. Y siguiendo en la parte en que estábamos, dando por finalizada la parte de la vigilancia de la salud, nos toca ahora ocuparnos de la coordinación de actividades preventivas. Aquí falta la actuación frente a emergencias. Es que ahora no sé si se me ha perdido una parte. Bueno, lo voy a comprobar en un segundo. En la parte 1 deberíamos haber... Ya no había más. Vale. Vale, pues respecto de la coordinación de actividades preventivas, ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Sí, aquí faltan unas transparencias. Vale, que las voy a copiar en un segundo para que en el... Vale. En la documentación que os puse estaba completo, pero aquí no sé qué ha pasado, que se han quedado unas transparencias fuera. Bien, lo voy a cargar enseguida. Vale. Detener uso compartido. Vale. Comentaros lo que tocaba siguiendo el temario, perdonadme, era el tema de las medidas de emergencia. Pues bien, el empresario también debe establecer un plan de emergencia, debe realizar simulacros de emergencia en caso de incendio y debe también tener, aparte de la plantilla, formada en primeros auxilios. Y además, tener a personas nombradas como equipos de primera intervención, que son los que van a guiar al resto de personas en caso de que se produzca alguna emergencia. A ver si puedo recuperar estas transparencias que se me han quedado colgadas. Perdonad. Vale, ya hemos comentado esta de las medidas de emergencia. Y luego, en caso de situación de riesgo grave e inminente. Bueno, una situación de riesgo grave e inminente, está claro que no es tolerable, no es una situación que hay que abordar de forma urgente. El empresario, ¿qué es lo que debe hacer? Informar a los trabajadores inmediatamente de dicha circunstancia y de las medidas que deben tomar. Adoptar las medidas y dar instrucciones para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el puesto de trabajo. Y disponer lo necesario para que los trabajadores estén en condiciones de llevar a cabo esas medidas para evitar las consecuencias de que se materializara ese riesgo grave e inminente. Y esto cuadra muy bien
con el denominado jus resistentiae del trabajador, que es que el trabajador se puede negar a cumplir una orden empresarial si esta orden pone en peligro su vida o su integridad física. Por lo tanto, ese es un derecho individual y subjetivo de cada trabajador, pero a nivel colectivo, a nivel de paralización de las actividades, se puede llevar a cabo por los representantes legales, por los delegados de personal, y si no se pudieran reunir, recordaréis que los delegados de prevención son los delegados de personal específicos en el ámbito de la prevención, pues si no se puede reunir el comité de empresa, los delegados de prevención podrán adoptar esta decisión de paralización, que se comunicará a la autoridad laboral para que en 24 horas la anule o la ratifique. Deberá durar, claro, el tiempo imprescindible hasta que se solucione la causa de la peligrosidad. Y por parte del empresario, todas estas actividades que hemos visto se deben documentar. El plan de prevención, la evaluación, la planificación, la práctica de los reconocimientos médicos salvaguardando la confidencialidad. O sea, el empresario custodiará las calificaciones de aptitud, no los informes médicos que serán custodiados por el personal sanitario, aparte de entregar una copia al propio trabajador, y la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se hayan producido. Y bien, con esta presentación intermedia, perdonadme, se me habían quedado fuera estas transparencias, aunque sí las teníais en el archivo que os colgué en el foro. Llegábamos a la coordinación de actividades empresariales. Es otra de las obligaciones del empresario. Claro, es relativamente más sencillo organizar la prevención en mi centro de trabajo con mis trabajadores, mis medios de producción, mis procesos, todo mucho más conocido que si mis trabajadores se desplazan a instalaciones de otra empresa, o si trabajadores de otra empresa vienen a mis instalaciones, o si vamos a realizar un trabajo conjunto en casa de un tercero, como pasa, por ejemplo, con las obras de construcción. Entonces, simplemente que sepáis que existen unas obligaciones de coordinación que están en el artículo 24 de la ley y en un Real Decreto que lo desarrolla, que es el 171/2004. Entonces, hay diversos grados. Si yo soy empresario titular, simplemente deberé informar a quien venga a hacer un trabajo de los riesgos propios de las instalaciones, del local. Ahora, si yo trabajo allí y lo que estoy es subcontratando una parte de mi actividad, entonces ya deberé informar y dar instrucciones sobre las medidas de prevención y protección y emergencia a adoptar mientras estén en mis instalaciones. Si además se considera una contrata de propia actividad, que es un concepto difuso definido por los tribunales, al final más o menos se puede acabar diciendo que tú estás subcontratando algo que si no lo subcontrataras deberías realizarlo con tus propios medios, porque forma parte de tu actividad nuclear. No es un aspecto como subcontratar los aires acondicionados o que pinten, eso no es propia actividad. Ahora, subcontratar una parte de la secuencia de producción, eso sí que se considera propia actividad. O en las obras de construcción donde se considera. Entonces, hay un plus, y es que el empresario que subcontrata debe vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas por parte de los trabajadores de la empresa subcontratada. Por lo tanto, simplemente que os quedéis con la idea de que cuando hay concurrencia de trabajadores de distintas empresas, hay que analizar y adoptar medidas de coordinación para que la actividad de una no genere riesgos superiores en la actividad del otro, que
Esto da lugar a un intercambio documental en el cual pues, se presentan las evaluaciones de coordinación. También con los trabajadores autónomos, que son los que trabajan por cuenta propia, sin gente a su cargo. Entonces, como veis, una relación no exhaustiva de medidas, intercambio de información, reuniones de los comités de salud, instrucciones, etc. Presencia de recursos preventivos y la designación de una o más personas. Bueno, el recurso preventivo lo vimos el último día y precisamente os entraba en el caso práctico. Bueno, la presencia del recurso preventivo, recordaréis que el primer supuesto era precisamente cuando la concurrencia suponga una agravación del riesgo. Entonces haría falta la figura del recurso preventivo. Existe también la figura del encargado de coordinación. La verdad es que no se da mucho, no es una figura muy habitual y es cuando se cumplan dos o más de las siguientes condiciones. Pero fijaos que dice que es un medio preferente, o sea que tampoco es obligatorio. Por eso no se suele dar en la práctica. Pero bueno, cuando se realicen procesos considerados como peligrosos, cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las distintas actividades, cuando las actividades puedan ser incompatibles entre sí. Por ejemplo, el caso típico es el de la desinfección, ¿no? Hay que coordinarse muy bien cuando una empresa subcontrata aquí se llama desinfección, desinsectación y desratización. Claro, como no tomemos las medidas oportunas, hacen su trabajo, se marchan, luego entra alguien, inhala todos esos productos y sufre lesiones muy graves. Y bueno, cuando existe especial complejidad en función del número de empresas y actividades. ¿Quién puede ser nombrado? Pues bueno, un poco lo mismo que los recursos preventivos, de la modalidad preventiva o cualquier trabajador. Aquí la diferencia con el recurso preventivo es que al recurso preventivo basta con la formación de técnico de nivel básico y sin embargo para esta figura se requiere la de técnico de nivel intermedio, que es una calificación más alta, digamos, aunque bueno, como os digo, es una figura que tiene poco desarrollo. Y para finalizar este capítulo tenemos el de los trabajadores especialmente sensibles. Que forma parte de los colectivos especialmente protegidos, como son los sensibles, el tema de la gestación y los menores de edad. Entonces, simplemente comentaros, son los artículos 25, 26 y 27 de la ley, que en el caso de los trabajadores especialmente sensibles tenemos una casuística, tenemos 3 supuestos, pero que como veréis son tan amplios que se pueden aplicar a prácticamente cualquier trabajador, porque en el fondo a lo que responden es al principio de adaptación del puesto de trabajo a la subjetividad de la persona. Entonces, esta subjetividad puede venir dada por las características personales, por el estado biológico conocido o por la discapacidad física. Y fijaros que también tiene un segundo párrafo que dice que no se empleará a trabajadores que por su subjetividad o cuando se den circunstancias, aun siendo transitorias, de manifiesta indisponibilidad para el puesto de trabajo, pues no se les podrá ubicar en
dicha tarea poniéndoles en peligro. Entonces, la casuística, como veis, es de características personales, nos dice. Por lo tanto, no equivale a patología. ¿Veis? Fijaos, que decía, el empresario garantizará de manera específica la protección de aquellos trabajadores que por sus características personales, estado biológico, discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Bueno, ya tenemos una primera conclusión. Especial sensibilidad no quiere decir patología. Aquí veis al Danny DeVito y al Arnold Schwarzenegger, no sé cómo lo pronunciaréis en vuestro país, seguramente con mejor inglés que el mío, pero bueno, imaginaos que estos dos, en vez de ser actores de Hollywood, fueran fisioterapeutas, pues está claro que no podrían trabajar con la camilla a la misma altura. Entonces, salvo que encontremos en el mercado una camilla tremendamente versátil, pues habrá que darle a uno un tipo de camilla y al otro otra. ¿Para qué? Pues para que no sufran lesiones en su espalda con motivo de hacer su trabajo con un equipo de trabajo que no se adapta a su subjetividad, a su característica personal de medir 1,50 m o de medir 2 metros. Por lo tanto, ya vemos que no es sinónimo de patología. Tampoco es sinónimo de enfermedades crónicas o permanentes, porque se puede producir la especial sensibilidad por circunstancias transitorias. Por ejemplo, una persona está tomando medicación y eso le provoca una somnolencia que puede afectar a su seguridad en el puesto de trabajo. Pues habrá que tomar medidas. Siempre que sea un estado biológico que tenga trascendencia laboral, si no, quedará en la esfera confidencial del trabajador. Pero si tiene trascendencia laboral, pues habrá que tenerlo en cuenta y adoptar las medidas preventivas oportunas. Y se recoge también la discapacidad reconocida como causa de especial sensibilidad. Y aquí tenemos otra premisa, que es que no todas las personas discapacitadas hay que considerarlas automáticamente como especialmente sensibles. Por ejemplo, yo puedo tener un problema de sordera, utilizo unos audífonos, trabajo de abogado con mis audífonos y no tengo ningún problema, ninguna sensibilidad ni ningún inconveniente. ¿Por qué os lo digo? Porque en el fondo de lo que estamos hablando es que la especial sensibilidad tiene sentido, la subjetividad, cuando tiene trascendencia preventiva. No vale de nada hacer un listado de trabajadores discapacitados. Realmente lo que hay que hacer es tener en cuenta que aplicamos unas medidas preventivas para toda la plantilla y tenemos algunos casos específicos que requieren de adoptar una medida singularizada. Pues eso es la especial sensibilidad. El aplicar sobre el estándar una medida singular en función de la subjetividad. Por ejemplo, a todos les damos unas botas modelo X, pero hay un trabajador que tiene pies planos, sudoración, el problema que sea, y hay que darle unas botas especiales para él. Y bueno, las medidas de adaptación pueden ser de cualquier tipo, pueden ser ergonómicas, pueden ser organizativas, pueden ser EPIs, puede ser señalización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la especial sensibilidad, claro, como hay un artículo que habla, el 25, pues hay la tendencia a decir, pásame un listado de los trabajadores sensibles. ¿Cuáles son? Oiga, esto no es una categoría. Esto es un principio de adaptación a la subjetividad. Por lo tanto, todos somos susceptibles de en algún momento dado presentar esta sensibilidad, pues eso, porque nos estamos medicando, porque llevamos una temporada que estamos durmiendo muy mal, por cualquier motivo. Por lo tanto, aquí ya sé que esta parte yo la
convierto quizás en algo excesivamente filosófico. El artículo, su lectura es sencilla, pero os quiero hacer pensar un poquito en el trasfondo. Pues eso, se trata de cumplir con el deber de adaptación a la subjetividad, igual que haríamos con los aptos con restricciones, como antes hemos comentado. El segundo colectivo, especialmente protegido, es la gestación, el embarazo y la lactancia natural. Hay que evaluar los riesgos considerando los posibles daños a la trabajadora y en el feto. Si es necesario, adaptaremos el puesto de trabajo. Y aquí tenemos un hecho diferencial. Hemos dicho, todo el rato hablamos de adaptación, no de reubicación. Ya hemos dicho, me contrataron de conductor, no tienen por qué reubicarme como administrativo. Pero, sin embargo, para la protección de la maternidad, con carácter temporal sí existe ese deber de reubicación, hasta que la trabajadora vuelva después de haber dado a luz y de haber disfrutado de su permiso de maternidad o de lactancia o de excedencia. Cuando se reincorpore, claro, ya no está embarazada, el niño o la niña ya han nacido, por lo tanto es una reubicación temporal, obligatoria para el empresario. Y si el empresario justifica que no tiene ningún puesto de trabajo exento de riesgo, por ejemplo, es una empresa muy pequeñita y solamente hay una trabajadora, o por la circunstancia que sea, o la presencia de un producto químico está en toda la empresa porque forma parte intrínseca de su proceso productivo. En este caso se puede solicitar una prestación por riesgo durante el embarazo, también durante la lactancia natural. Quiere decir que es como un permiso retribuido, o sea, no vas a trabajar y cobras una prestación. Y en el caso de la lactancia natural, tiene el límite de los 9 meses y a partir de los 9 meses se produciría el problema serio de que o la trabajadora deja de dar el pecho o el empresario no la podría realmente readmitir, puesto que si hemos llegado a esta prestación es porque partíamos de la conclusión de que no existía puesto sin riesgo para la lactancia en la empresa. Y bueno, podéis encontrar en el Real Decreto 298/2009 los trabajos que se consideran peligrosos o potencialmente peligrosos. Y bueno, como os digo, lo que hay que hacer es evaluar, o sea, cuando haya una trabajadora embarazada, poner en marcha inmediatamente una protección específica. Vamos a ver si alguno de los riesgos del puesto de trabajo pudiera ser nocivo para la gestación. Y en el caso de los menores de edad, es el tercer colectivo protegido, hemos dicho artículos 25, 26 y 27, comentaros que en la ley de prevención se instaba al gobierno a regular los trabajos limitados a menores, pero aunque la ley es del año 95 no se ha hecho, y eso genera que la última norma vigente sobre la materia es del año 57, que era una norma de trabajos prohibidos para mujeres y para menores. En la parte de las mujeres fue derogada por ser discriminatoria por razón de sexo, sin embargo sigue vigente en la parte de los menores. En la última reforma del mercado laboral hay una disposición adicional donde insiste en el mandato a que se regulen estos trabajos, que es, en España se puede trabajar a partir de los 16 años, pues bueno, cuando hablamos del trabajo de menores de edad es esta franja, de los 16 a los 18. El hecho de tener que ver una norma tan antigua a veces genera problemas interpretativos. Yo he visto sanciones, además ya cuando hablemos de las sanciones en su día ya lo comentaremos, las sanciones en estos colectivos sensibles, embarazo y menores se consideran muy graves, entonces son a partir de 40 y pico mil euros.
he visto sanciones por repartidores de pizzas en ciclomotor, porque en esta norma del año 57 se establece que tienen prohibido el uso de vehículos de tracción mecánica. Y claro, el ciclomotor se considera como tal, aunque tengas licencia para conducirlo, pero no sería legal que fuera tu herramienta de trabajo durante toda la jornada. Por eso, pues últimamente casi todas las empresas de reparto van con la bicicleta en vez de con la moto. Entonces es tracción humana en vez de tracción mecánica. Pero bueno, veremos a ver cuándo se desarrolle, si se consigue algo que sea más fácil de interpretar. Porque claro, ¿qué pasa con los patinetes eléctricos? ¿Es tracción mecánica? Hombre, supongo que sí, porque la persona no realiza ningún esfuerzo. Pero bueno, ya veremos a ver cuando por fin se regule. Mientras no pase, no nos queda más remedio que ir a ver este decreto del año 57. Y por último, finalizaremos. Como ya os dije, el tema 5 es muy extenso, muy largo. Por eso vamos a coger un poquito de las sesiones previstas para el tema 6, que son dos. Cogeremos un poquito de la primera, porque ya os digo que el tema 6 es de una extensión mucho más reducida. Entonces, bueno, casi que lo vamos a dejar aquí porque no nos quiero bombardear con más conceptos, que hoy hemos visto muchas cosas, ¿no? El próximo día veremos el caso de las empresas de trabajo temporal, la regulación para fabricantes y las obligaciones por parte de los trabajadores. Entonces esto quedará para el próximo día. Comunicaros que por razones de agenda, la semana que viene, la clase en vez del el viernes será el jueves, pero bueno, ya lo veréis publicado, ¿eh? Y aun con todo, en el foro también lo pondré. No me queda más remedio que hacerla el jueves. Entonces, bueno, si os parece, lo que voy a hacer es inmediatamente voy a cerrar esta sesión y voy a abrir una nueva para hacer la clase de repaso del caso práctico. O sea que no sé si alguien quiere comentar algo, tiene alguna duda antes de cerrar esta sesión. Ya sé que hoy ha sido un poco bombardeo, muchas cosas de golpe, pero como os digo, claro, al final el tema 5 es un repaso por toda la ley de prevención. Sí, en el mismo link. Yo creo que sí, será por el mismo link. Es que no sé, siempre tengo la duda de si basta con que deje de grabar o si creo que tengo que cerrar y abrir sesión de nuevo. Pero será por el mismo link porque están puestas las dos sesiones. Nos vemos ahora mismo, en 2 minutos. Hasta ahora. Toda la información que manden al correo del doctor, ¿verdad? Pero todos los repites al nombre del doctor. Sí, sí, sí. Sino que sí, pasarás acá para ver. No, sí. Buenas tardes. Hola, Rosy. Buenas tardes, buenas tardes. Eres el diseño gráfico. Yo necesito de la mención. Ok. Una tipos de. No, no, no. O sea. Necesitas de vacaciones. No, no, no.
un requerimiento de porcentaje de para que vamos diciendo que todo lo que llegue, ahí nos haces conocer para para lo que sea. Ya, le paso todo. Ajá, todo dirigido al doctor, o si es que pueden mejor los correos del doctor. Sí. Siento que están preguntando para hacer los servicios y bueno. Bueno,
No.